Bien, buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos una sesión interesante de lectura crítica dentro de los miércoles de lectura crítica de la Red de Evidencias en Salud Perú. El tema que nos convoca hoy es el reciente ECA de efecto de ivermectina en tiempo de resolución de síntomas en adultos con COVID-19 leve. Como ponente tenemos el honor de tener a Máximo Villanueva Zúñiga, quien fue becario CUNE Salud 2020, Paz Director CEPAI SOCIMEP 2019-2020 y a su vez Paz Rotante de la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencias de la UCIL en el presente año. Como panelistas invitados tenemos a nuestro fundador, el doctor Álvaro Taipe Rondán, quien es egresado de la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Ciencias de la Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha realizado numerosas publicaciones originales en revistas indexadas y también es miembro fundador de Evisalud. Como nuestro segundo panelista tenemos el honor de tener la presencia del doctor Christopher Alarcón Ruiz, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Ricardo Palma, es magíster de investigación de ciencias epidemiológicas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es miembro fundador de Evisalud, conocidas como Evidencias de Ciencias en la Salud. Un poco la dinámica de hoy es la discusión de un paper. Nos reunimos cada miércoles a las 9 de la noche. Si consideran algún tema de relevancia o algún estudio que se pueda discutir en nuestras sesiones, pueden dejarlas en los comentarios de los diferentes grupos de WhatsApp o de Telegram. Este es el camino hacia el trofeo de la evidencia y como premio final de este camino, pues está el trofeo que va acompañado de un incentivo o un regalo, ¿no? Para llegar a este paso final, pues tienen que ser miembros de la Red de Evidencias en Salud y como ser miembros, pues ingresar a los grupos oficiales, ya sea de WhatsApp o de Telegram, luego solicitar un formulario de registro de los miembros REPS a cualquiera de los coordinadores que están como administradores de los diferentes grupos, tanto de WhatsApp como Telegram. Y paso 3, pues cumplir con las obligaciones de los miembros de la REPS, que básicamente es venir previamente leyendo los papers y resolver un quiz de 5 a 10 preguntas sencillas en base al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y finalmente, los que han logrado cumplir con más del 50% de estas actividades, pues ingresan a un sorteo. Nuestra ganadora de la actividad anterior, el de Camaroncito de la Evidencia, es Alejandra Segarra Rodríguez y el premio que se dio fue una beca de Evisalud para el curso que ella desee, ¿no? De Evisalud, que básicamente son 3 para aquellos que quieran saber más cómo leer de manera crítica revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, guías de práctica clínica o también manejo de Stata, pues pueden buscar a Evisalud en sus redes oficiales. Sin más, doy paso a Máximo para que él pueda iniciar con la lectura del paper del día. Máximo hará una breve presentación y resumen del ensayo clínico y posteriormente pues iniciará el debate con nuestros panelistas. Muchas gracias, Eliana, por la presentación y buenas noches a todos los espectadores y asistentes de una vez más, un nuevo miércoles de lectura crítica, ¿no? Y justamente acerca de un tema tan coyuntural y tan discutido en estos últimos tiempos, mejor dicho, casi durante toda la pandemia, ¿no? Sabemos que la ivermectina se ha estado prescribiendo ampliamente por muchos profesionales de la salud, incluso, ¿no? Ha habido muchas polémicas acerca de este medicamento. Así que hoy día vamos a discutir un paper titulado Efecto de la ivermectina en el tiempo de resolución de síntomas en adultos con COVID-19 leve. Como antecedentes tenemos la guía ITSA, que justamente esta es una tabla soft que nos habla de pacientes, que fue trabajada en pacientes hospitalizados,
donde consideran 4 estudios, ensayos clínicos, y nos podemos dar cuenta aquí que la certeza de la evidencia es demasiado baja, muy baja, y si analizamos el riesgo relativo nos damos cuenta que no hay significancia estadística, no es estadísticamente significativo, ¿no? Hablando en cuanto a mortalidad. Y en el caso de la progresión a que la enfermedad sea severa, de igual manera, ¿no? La certeza de la evidencia es muy, muy baja y no es estadísticamente significativo. Luego tenemos en pacientes ambulatorios, igual la guía ITSA, que ya la discutimos hace 2 semanas, aquí también en la red de evidencias en salud. Analizamos mortalidad y la resolución de los síntomas, y la certeza la certeza de la evidencia vuelve a ser una vez más muy baja, aunque aquí hay una pequeña diferencia en la significancia estadística, ¿no? Pero donde nos sugiere, ¿no?, que hay una reducción de la mortalidad con ivermectina, pero como la certeza de la evidencia es muy baja, esto no puede ser tomado a ciencia cierta, ¿no? Ahora, esto es necesario porque hemos visto incluso como trabajo de políticas públicas, hace unos días estaba saliendo el gasto público en medicamentos versus plantas de oxígeno que se utilizó durante toda esta pandemia, y nos pudimos dar cuenta que el gasto en medicamentos era mucho más elevado, ¿no?, tanto por parte del MINSA como de salud. Y justamente todos estos estudios que hemos venido presentando en la red de evidencias en salud nos hacen notar que ha sido probablemente un gasto en vano, ¿no? Porque no ha habido los resultados de todos los ECAs nos han mostrado que no hay resultados estadísticamente significativos, ¿no? Debido a que la certeza es muy baja, como ya hemos presentado en las tablas SOF, ¿no? Aquí vamos a agregar hoy el estudio EPIC de JAMA, que ha sido publicado hace unos días, el 4 de marzo del presente año, ¿no? Y en base a las tablas SOF que ya hemos presentado, la conclusión es que hasta ahora no podemos afirmar ningún efecto positivo de la ivermectina debido a la muy baja certeza, ¿no?, de los estudios. Así que hoy estamos aquí para discutir y analizar este paper, ¿no?, que es la lectura crítica de un ECA, que es el efecto de la ivermectina en el tiempo de resolución de los síntomas en adultos con COVID-19 leve, ¿no? Como ya lo dije, un paper publicado en JAMA el 4 de marzo del 2021. Detalles a resaltar: el financiamiento. El estudio recibió subvención sin restricciones por el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, pero esto no ocupó ningún rol dentro del estudio, ¿no? Algo también que resalto aquí es los conflictos de interés por parte del autor principal, que lo menciona en la parte final del estudio, que recibe subvenciones, ¿no?, por parte de Sanofi Pasteur, que es una empresa dedicada a la producción de vacunas, y también por parte de algunos laboratorios y farmacéuticas, ¿no? Pero como el mismo autor declara, no, esto es externamente al estudio, ¿no? No debería interferir en el desarrollo del estudio. Así que empezamos. La pregunta pico: la población de este estudio fueron pacientes con COVID-19 leve, diagnosticados por prueba de PCR y con sintomatología menor por 7 días o menos, ¿no? Pueden ser pacientes ambulatorios u hospitalizados, ¿no? La intervención fue dosis de ivermectina de 300 microgramos por kilogramo de peso una vez al día durante 5 días. La comparación fue por el placebo, y el outcome lo dividieron en dos, un primario y un secundario. El primario fue el tiempo de resolución de los síntomas, y el secundario los efectos adversos frecuentes y los efectos adversos graves que se presentan en los pacientes, ¿no?, en la población. La metodología fue un ensayo doble ciego aleatorizado en el cual se buscaba comparar ivermectina versus placebo. La fecha del estudio fue del 15 de julio al 21 de diciembre del 2020. El reclutamiento y la confirmación fue del 15 de julio al 30 de noviembre, y a partir de esta fecha es donde se hicieron los 21 días de seguimiento, ¿no? Aquí hay un detalle que justamente vamos a hablar ahora acerca de por qué luego pasan a ser 21 días de seguimiento, ¿no? El lugar fue en Cali, en Colombia. Para la selección se dio a través de un muestreo aleatorio simple, ¿no? La asignación entre el ivermectina y el placebo fue de 1 a 1. Al considerarse un ensayo doble ciego aleatorizado, sabemos que involucra esto, pero aquí también el paper nos aclara que el farmacéutico encargado de la distribución fue el único que no estuvo cegado, ¿no? Y la distribución se hizo a través de Microsoft Excel, ¿no?, de la aleatorización. La dosis, nuevamente, 300 microgramos por kilogramo de peso, una vez al día durante 5 días. ¿Por qué se utilizó durante 5 días? Justamente para
porque había estudios que se demostraban que una dosis diaria y constante tenía mayor efectividad que una dosis administrada intermitentemente, ¿no? De igual forma, la dosis promedio que se utiliza es de 200 microgramos, ¿no? Pero aquí en el estudio decidieron utilizar 300 justamente para ver una mayor efectividad. Luego se les pidió a los pacientes tomar esta dosis del producto en ayunas durante 5 días, excepto el primer día, que fue el día de la asignación y estuvo a cargo del grupo de estudio. Los frascos de ivermectina y de placebo fueron idénticos en todo el periodo de estudio, excepto, aquí hay un pequeño excepto, que hubo un error de etiquetado justamente en estos frascos entre los días 29 de septiembre al 15 de octubre del 2020. Producto de este error de etiquetado, solo se aplicó ivermectina a estos pacientes y no placebo, ¿no? Pero para el estudio del análisis primario, justamente evitar los sesgos, es que se excluye a estos participantes. De todas maneras, se hace un análisis primario con ambos tipos de muestra y no existe, como que no existe diferencia significativa, ¿no? No hay un cambio muy radical en esto. Luego, bueno, continuando. El procedimiento inicial fue un contacto. Un médico del estudio se puso en contacto vía telefónica con los pacientes para verificar sus criterios de selección y obtener el consentimiento informado, ¿no? Los pacientes fueron seleccionados a través de una base de datos, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud en Colombia, ¿no? En la ciudad de Cali. Tenían que haber sido diagnosticados por una prueba de PCR, una prueba de PCR positiva, ¿no? Y que justamente esté registrada en esta base de datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Y también se necesitaba que sean sintomáticos, que sean pacientes sintomáticos con una presencia de síntomas de 7 días o menos, ¿no? Se excluye también a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Luego, la segunda parte del procedimiento son visitas domiciliarias a cargo de enfermeras. Una primera visita de la enfermera para extraer sangre, ver análisis de sangre, ver análisis de enzimas hepáticas y aplicar pruebas de embarazo en orina, justamente para los criterios de exclusión. Y una segunda visita para documentar la información demográfica y la información acerca de todos los participantes del estudio. El producto, en este caso la ivermectina y el placebo, se dejó en manos del paciente para su autoadministración de los días 2 al 5. Como ya lo mencioné, el primer día estuvo a cargo del equipo de investigación. Luego también hubo un contacto vía telefónica de los días 2 al 5, justamente para monitorear la administración del producto. Y monitorización telefónica los días 8, 11, 15, 21 para entrevista y registro de datos de control, ¿no? Y el día 21 se pasó al recojo de estos frascos, ¿no? Donde se tenían que recoger los frascos vacíos para constatar que verdaderamente se dio la autoadministración, ¿no? Aunque sabemos también que aquí pueden conllevar a un diferente tipo de sesgo, ¿no? El hecho de darles a autoadministrarse el producto. Esto es parte del proceso de selección de los participantes, justamente pacientes con prueba de PCR positiva, 42.850 en Cali, Colombia. Luego todo ese es el procedimiento, para finalmente quedarnos con 476 pacientes, ¿no? Randomizados, los cuales fueron divididos en 2 grupos, el grupo de ivermectina y el grupo de placebo. Como pueden ver aquí hay una pequeña diferencia justamente debido al error en el etiquetado, ¿no? Del 29 de septiembre al 15 de octubre del 2020, dándonos finalmente un total de 200 participantes incluidos en el grupo de ivermectina, los cuales son incluidos en el análisis primario, y por la parte del placebo, igual se extrae al error del etiquetado. También aquí hay extracción de 2 pacientes que no cumplieron los criterios de inclusión debido a que se mostraron asintomáticos, y nos queda como dato final que 198 pacientes fueron incluidos en el análisis primario, ¿no? Nos podemos dar cuenta que el error del etiquetado, que curiosamente muchas veces puede justamente desestimar todo el estudio, no influyó, no tuvo mayor impacto, ¿no? En los resultados. Ahora, nos pasamos a la parte de resultados. Aquí nos presentan 3 tablas y bueno, la figura 1 es la que ya les mostré, pero la figura 2 es la que habla acerca de resultados, justamente con
gráfico de Kaplan-Meier. La tabla 1 nos va a mostrar las características demográficas y clínicas de los pacientes al inicio del estudio, ¿no? Y los tipos de medicación iniciados desde el inicio de los síntomas. La figura 2, que también la voy a mostrar, es el gráfico de Kaplan-Meier, donde nos muestra el tiempo de resolución de los síntomas en la población del análisis primario. La tabla 2, resultados en la población del análisis primario, y la tabla 3 es el resumen de los acontecimientos o eventos adversos presentados durante todo este periodo de seguimiento de 21 días, ¿no? Esta es la primera tabla acerca de los datos demográficos y clínicos, ¿no? Nos podemos dar datos importantes aquí, sería la edad, la media de 37 años en el grupo de ivermectina y 37 años en el grupo de placebo, lo cual es similar, ¿no? Otro dato a resaltar aquí es el sexo, el dato del sexo. Luego los demás, nos podemos dar cuenta que la relación es similar, ¿no? Casi idéntica. Los datos son iguales, es una distribución casi simétrica. De igual manera, más datos acerca de los datos demográficos y clínicos. Aquí la figura de nuestro outcome principal, la figura más importante del estudio, es el tiempo de resolución de los síntomas a través de un gráfico de Kaplan-Meier, donde se evalúan, ¿no?, los primeros 5 días de administración del producto y luego los controles al día 8, 11, 15, 21, y nos podemos dar cuenta que no hay diferencia significativa, ¿no? El seguimiento de ivermectina con placebo es similar, ¿no? Aquí podríamos considerar la mediana, ¿no? La mediana de tiempo de resolución de los síntomas en el caso de ivermectina fue de 10 días, comparado a la mediana del tiempo de resolución en el placebo, que fue de 12 días, ¿no? Pero en el análisis no existe diferencia significativa. Luego pasamos a los resultados del análisis primario. Como les mencionaba, ¿no?, el tiempo de resolución en ivermectina fue de 10 días, el tiempo en el placebo fue de 12, pero no es estadísticamente significativo, ¿no? Tenemos un 0.5 de p-valor. Luego, como datos secundarios, justamente se utilizó una escala de deterioro, que ya los doctores lo explicarán más detalladamente, ¿no?, donde se consideraba a los pacientes sintomáticos y había toda una distribución, ¿no?, una escala del 0 al 7, donde luego esta escala se invierte al final del estudio, ¿no? Luego tenemos la tabla 3, donde nos presenta las reacciones adversas durante los 21 días de seguimiento. Dentro de la más frecuente que se manifestó fue el dolor de cabeza o cefalea, que fue de 104 en pacientes con el producto de ivermectina y 111 en pacientes con el producto de placebo. Y de igual manera, ¿no?, todos los datos son prácticamente similares, ¿no?, casi simétricos, no hay una diferencia o un dato a resaltar, ¿no?, muy importante. Aquí de igual manera más datos, ¿no? Lo importante, ¿no?, y lo que tenemos que considerar aquí son las limitaciones del estudio. La primera, y creo que es la más importante, que también los doctores la van a discutir a mayor detalle, es justamente que el estudio no se completó de acuerdo a su diseño original. En un inicio se pensaba considerar a los pacientes que cambien la escala, su escala de COVID. A ver, ya. Al principio se necesitaba conseguir un 18% de pacientes que empeoren sus síntomas de COVID-19. Esto se utilizó en base a la información que ya existía, ¿no?, de otros estudios clínicos aleatorizados, pero todo el grupo de investigación en la fecha del 20 de septiembre se dio cuenta que iba a ser muy difícil alcanzar este porcentaje del 18% de pacientes que se complicaran, por lo cual deciden cambiar la medida, ¿no? Y se reúnen y establecen que deben considerar 21 días de seguimiento, ¿no? Y establecer estos 21 días como el periodo de resolución de los síntomas. Entonces, este cambio del 18% de complicaciones de síntomas a 21 días de seguimiento es justamente a lo que se refiere que el estudio no completa el diseño original, ¿no? Pero luego cuando ellos
manifiestan los resultados también nos aclaran que no hubo diferencia en esto, ¿no? Pero sin embargo es una limitación muy grande. Luego no se incluyen evaluaciones virológicas, no hubo controles virológicos, pero todo se manejó a través de la clínica, ¿no? De las características clínicas con los pacientes sintomáticos. Luego, el placebo en los primeros 65 días, el placebo utilizado en los primeros 65 días era una combinación que utilizaba dextrosa, pero difería en sabor y olor con la ivermectina, ¿no? Entonces, esto puede alterar justamente el cegamiento de los participantes, ¿no? Al poder diferenciar el producto placebo del producto de la ivermectina, ¿no? Pero luego esto fue corregido con un placebo que fue suministrado justamente por la misma farmacéutica que proporcionaba la ivermectina, ¿no? Así que eso también es una limitación importante, ¿no? Luego, más allá de lo que comentamos del error en la rotulación del placebo, luego los resultados secundarios, o bueno, dos de los resultados secundarios acerca de los eventos adversos utilizaron autoinforme, ¿no? Y sabemos que esto conlleva mucha subjetividad, ¿no? Por parte de los participantes. No todos apreciamos de igual manera las reacciones adversas que podamos tener. Luego, no se recogieron datos sobre los niveles plasmáticos de ivermectina, lo cual también no nos ayudaba a controlar la administración del producto de ivermectina. Es decir, hubiese podido haber participantes que han podido tomar una dosis más alta o han podido tomar previamente ya un tratamiento con ivermectina, ¿no? En el estudio nos recalcan que, por ejemplo, en el grupo placebo, muchos de los participantes se autoadministraron diversos medicamentos, ¿no? Incluso autoadministración de corticoides, ¿no? Y eso también puede interferir en los resultados del estudio. Luego, otra limitación, bueno, más que limitación es como que un dato que necesitamos saber es que la población del estudio fue relativamente joven, ¿no? Con una edad promedio de 37 años, lo que puede dificultar la extrapolación de estos datos, ¿no? Sobre todo en los eventos adversos. Luego, esta es la parte final, ¿no? La conclusión es que no hubo, con todo lo que hemos visto, ¿no? En los resultados, en las figuras. Entre adultos con COVID-19 leve, un curso de 5 días de ivermectina en comparación con el placebo no mejoró significativamente el tiempo de resolución de los síntomas. Nuevamente un estudio que se suma a que no hay diferencia significativa con el uso de ivermectina, ¿no? Un nuevo estudio se suma a esto. Y los resultados no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento de la COVID-19 leve. Entonces tenemos que esto fijar bien claro, ¿no? En adultos con COVID-19 leve, un curso de 5 días de ivermectina, en comparación con placebo no hubo mejoría significativa, ¿no? En el tiempo de resolución de los síntomas. Ahora, acerca del estudio, la evaluación de los riesgos de sesgo, cuando hablamos de aleatorización, el riesgo en el estudio fue bajo, el procedimiento de aleatorización fue adecuado, en el ocultamiento de la asignación de igual manera hubo un bajo riesgo, la pérdida de participantes de igual manera fue bajo riesgo. En total solo se excluyeron a 4 participantes, uno del grupo placebo que llegó a fallecer, otros 2 que fueron asintomáticos, pero que en un inicio se los consideró sintomáticos, ¿no? Y por el otro lado igual, una pérdida de un paciente del grupo de ivermectina. Entonces hubo un bajo riesgo, ¿no? Solo 4 pacientes. Luego en el cegamiento de los participantes lo consideramos como poco claro debido a lo del placebo, que durante 65 días, los primeros 65 días había como que diferencias en el olor y sabor, ¿no? Del placebo, que podía justamente deslindar el ciego, ¿no? Que se podía confundir con la ivermectina, pues no va a haber una diferencia. Luego ya se cambió el placebo a uno administrado por la propia farmacéutica que proporcionaba la ivermectina, ¿no? Luego el cegamiento del personal del estudio es de igual manera muy poco claro, no lo especifica, no lo explica detalladamente, solo se menciona que el farmacéutico no estaba cegado, que es el que hacía la distribución, ¿no? Luego no explica más acerca del personal del estudio, de las personas que entrevistaban, de las enfermeras que hicieron las pruebas, entonces por eso lo consideramos como poco claro, ¿no? Cegamiento de evaluadores de los desenlaces, de igual manera, no lo explica, no lo detalla, y ponemos las desviaciones del protocolo como alto riesgo, ¿no? Debido a que se cambió el diseño original
en el cual se buscaba considerar un 18% de complicaciones en los síntomas y al final se terminó por optar 21 días de seguimiento, ¿no? 21 días de seguimiento de resolución de los síntomas, debido a que iba a ser muy complicado alcanzar ese porcentaje de 18%. Y otros tipos de riesgo, de igual manera, bajo riesgo. Así que eso sería por parte del resumen del ensayo clínico aleatorizado de ivermectina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Máximo. Vamos a continuar con la dinámica. Ya hemos culminado con presentación y resumen del estudio. Y para la tercera parte invitamos al doctor Christopher Alarcón, quien nos brindará apreciaciones sobre el estudio. Doctor, buenas noches. ¿Sí puede escucharnos? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos y si desea compartir algún PPT también puede realizarlo. Bueno, ok. Gracias por la invitación de todas maneras. Y lo que nos muestra este estudio es bastante interesante. Lo que primero podría recalcar es que nos muestra de que hacer un ensayo clínico es complicado, involucra mucho equipo, mucho personal de trabajo y que pueden haber errores durante todo el proceso que podrían afectar de todas maneras la confiabilidad que tenemos en el ensayo clínico al final. Entonces, eso es como que una primera reflexión que se podría hacer sobre este estudio. Que de por sí sus limitaciones no necesariamente lo limitan o sea, lo excluyen por completo sus resultados y como que no son nada confiables, pero sí son limitaciones que hay que considerar y hay que tener en cuenta al momento de poder tomar una decisión. Las que yo encuentro como más importantes de todas maneras es que al menos al momento del seguimiento no había me parece que no ha habido un correcto seguimiento, o al menos no lo especifican, si es que ha habido un correcto seguimiento, con respecto a que si es que los investigadores se aseguraban de que los pacientes estén recibiendo de manera adecuada la dosis que les corresponde y que incluso las personas que están recibiendo placebo, o bueno, X otras personas, o sea, las participantes, eh, por miedo, por idiosincrasia, de repente por ellos mismos, aparte, fuera del estudio, ellos mismos están consumiendo ivermectina, porque incluso estamos viendo en la tabla 1 de que varios de los pacientes, bueno, una cantidad considerable de los pacientes de ambos grupos consumían otros tipos de medicamentos, incluyendo corticoides, antibióticos, homeopatía, incluso ahí lo menciono. Entonces, no hay una forma como que relativamente confiable como para poder saber si es que la intervención y o el placebo que recibían los participantes en verdad era tan limpia como se esperaría. Eso, digamos, es una limitación relativamente importante. Otra limitación que yo le encuentro es sobre el desenlace. Si bien el desenlace que consideraron al inicio es el desenlace que normalmente se considera en los estudios de ensayos clínicos en los pacientes COVID, pero que son hospitalizados. Este tipo de pacientes son relativamente más leves, o sea, como en este caso, que no requerían oxígeno. Entonces, utilizar una escala que principalmente medía o principalmente está dirigido para pacientes hospitalizados, no estoy tan seguro si es que habría sido el mejor outcome a considerar. Por ahí mencionaba, ¿no? De repente un outcome más considerable, mejor a considerar en este tipo de ensayos clínicos será el riesgo de hospitalizarse o el riesgo de morir. ¿Cuál es el problema con estos outcomes? Si bien son los outcomes ideales, que digamos los más importantes, entre comillas, que podríamos considerar en este grupo de pacientes, es que como son pacientes leves, la gran mayoría no va a obtener esos outcomes, no va a lograr obtener esos outcomes. O sea, la incidencia de estos outcomes en ambos grupos va a ser relativamente pequeña. Entonces, al tener esa incidencia pequeña, yo necesitaría mayor tamaño de muestra como para poder considerar una muestra suficiente para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, yo pensaría que no se hizo de esa manera justamente por lo que le acabo de mencionar, porque metodológicamente o digamos la parte administrativa, la parte de gestión del ensayo clínico sería mucho más complicada.
Eh, y bueno, vale recalcar de todas maneras, ¿no? El outcome es recontra subjetivo, ¿no? Es el tema de preguntarle al paciente si es que tiene síntomas o no, cuando el paciente, incluso algunos de ellos, están tomando tratamiento sintomático, ¿no? Están tomando paracetamol, están tomando antihistamínicos. Entonces, es un poco raro de como, entre comillas, eh, alejar por completo, digamos, tener muy aislado el efecto verdadero de la ivermectina. Y bueno, creo que de otra manera, otro punto importante, me parece que sí hay pérdidas considerables. O sea, eh, ahí Máximo comentó que hay bajo riesgo con respecto a la pérdida, pero si consideramos a todos los pacientes que fueron aleatorizados, que al fin y al cabo son los que son importantes y los que deberíamos tomar en cuenta al momento de hacer este análisis, hay una pérdida considerable, o sea, se pierden en ambos brazos más del 10%, o sea, incluso todos los aleatorizados, una buena parte de ellos no reciben o el placebo o la ivermectina, y hasta donde recuerdo haber leído, creo que no mencionan el por qué. Independientemente de las personas que fueron excluidas por otras razones. Entonces, creo que sí, no sé, creo que Álvaro me podría confirmar eso, que sí hay una pérdida considerable post aleatorización, post asignación, que creo que es lo que deberíamos tomar en cuenta. Bueno, eso básicamente, de repente hay algunas cosas extras que podríamos considerar, pero no sé para que pueda conversar de repente para poder hablar Álvaro. Bien, muchas gracias, doctor Christopher. Y bueno, ahora invitamos al doctor Álvaro. Doctor, ¿sí puede escucharnos? Sí, ahora estoy compartiendo la pantalla. Y te voy a robar la pantalla. A ver. De un momento que se compartió mal. A veces pasa. Ok, ahí estoy supuestamente compartiendo la pantalla para ver unas diapositivas. Me avisan si se ve. Se ve la pantalla en PDF del paper. Entonces compartí otra pantalla que no era. Pero se está viendo toda tu pantalla, creo que puedes abrir el PPT ahí. Ah, sí, también. Y ahora, Ahora sí, doctor. Ya sí. Ajá. bueno. Sí, este estudio, si bien es un esfuerzo considerable, coincido con Christopher en que tiene algunos bemoles que podrían estar haciéndonos levantar un poquito la ceja y poder decir que tal vez por ahí haya algunas cuestiones importantes que puedan afectar un poquito su validez, ¿no? Primero quería hacer un pequeño comentario sobre la dosis, porque hemos visto muchos ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado ivermectina, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados, y muchos de esos han usado ivermectina por un día, 2 días, 3 días, 5 días, ¿no? Este es uno de los resúmenes que hace una de las revisiones sobre los estudios de los ensayos de ivermectina que evalúan el outcome de mortalidad. Y pues vemos que usan dosis bastante diversas, ¿no? Usualmente de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo, algunos por un día, 2, 3 o hasta 5 días, ¿no? En esto, pues, el estudio EPI que estamos viendo ahora tiene una dosis más o menos promedio de estos, ¿no? Tal vez para el índice superior, de 0.3 miligramos o 300 microgramos por kilo por día por hasta 5 días, ¿no? Que ellos mismos mencionan que le dieron durante 5 días porque pensaron que necesitaban llegar a una dosis acumulada en los pulmones alta, ¿no? Y que como hay esta suposición de que las dosis de la ivermectina se van acumulando en los pulmones, pues optaron por esta dosis, ¿no? Lo otro es en cuanto ya a las cuestiones metodológicas. Coincido con Christopher en que el cambio del outcome que han tenido pudo haber afectado bastante, no tanto la validez interna del estudio, sino su interpretación. ¿A qué me refiero? Ellos pensaron que la mayoría de los pacientes, o un gran porcentaje de los pacientes, iba a empeorar, ¿no? Entonces, lo que ellos querían ver era que el outcome sea
el porcentaje de pacientes que empeoraba. O sea que subía 2 puntos en esta escala de empeoramiento, ¿no? Sin embargo, luego de un tiempo se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes no empeoraba, que la mayoría se resolvía de una manera rápida, y pues si seguían con ese outcome iban a tener que recolectar una cantidad de población muchísimo más grande, ¿no? Entonces decidieron cambiar de outcome. Y yo me veo en su situación, ¿no? Están ya haciendo un estudio que ya está, no sé, financiado, corriendo todo, y ya no pueden cambiar mucho su población, ¿no? Porque lo ideal tal vez en este punto hubiera sido decir, bueno, elijamos otra población, que sean pacientes con factores de riesgo. Si recuerdan, por ejemplo, el estudio que evaluó colchicina, ese estudio canadiense que evaluamos aquí hace unas semanas, cogió a los pacientes ambulatorios, sí, pero de riesgo, ¿no? Con alguna enfermedad, con alguna otra comorbilidad, ¿no? Y en ellos sí, ¿no? Era esperable que un buen grupo se hospitalice, incluso fallezca, ¿no? Pero en este estudio, pues, estamos ante pacientes relativamente jóvenes, sin muchas comorbilidades, etcétera, ¿no? Entonces, era muy poco probable que empeoren. Entonces, ahí se dieron cuenta, ¿no? Ups, cometimos un error. Vamos por otro outcome que podamos evaluar en esta población, ¿no? Y seguro a alguien se le ocurrió, ¿no? Ah, y si evaluamos que el tiempo que sucede hasta que los síntomas desaparecen, y bueno, era plausible, ¿no? Ya que veían que la mayoría, o casi todos, se recuperaban, digamos, espontáneamente, sin tener que hospitalizarse, nada, ¿no? Entonces cambiaron de outcome. Y ahora vale preguntarnos, este nuevo outcome, que es tiempo hasta que los síntomas desaparezcan, ¿es un outcome relevante? Como dice Christopher, ¿no? Estaban tomando sus sintomáticos, tomaban su paracetamol y otros. Tal vez no, la ivermectina o cualquier fármaco no vaya a alterar este outcome, porque estamos en una población joven, en una población que sí o sí, le des lo que le des, va a mejorar, ¿no? Ninguno murió, casi ninguno empeoró, ¿no? Ahí había un outcome de empeoramiento también, casi nadie, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarnos eso, ¿no? Si ese outcome fue relevante. El otro punto es el ciego, ¿no? En cuanto al ciego de los pacientes, mencionan que sí fue un estudio que comparó ivermectina contra placebo. Sin embargo, los primeros 41 días, el placebo fue una mezcla entre dextrosa y suero salino, ¿no? Y luego, recién, los 4 meses posteriores del estudio, ya se usó un placebo similar a la ivermectina, ¿no? Entonces, al inicio, pues, el paciente que ya supiera cómo sabe la ivermectina, se iba a dar cuenta, ¿no? Oye, no me están dando ivermectina. Así es que ese seguimiento podía romperse o podía perjudicarse al inicio, en esos primeros 41 días, ¿no? En esos pacientes que fueron reclutados en esos primeros 41 días. Y bueno, supongo que también fue parte de la curva de aprendizaje del grupo de investigación, ¿no? Que, oye, comenzaron así y luego se dieron cuenta que necesitaban un mejor placebo y ya lo fueron cambiando, ¿no? En cuanto al cegamiento de los evaluadores del desenlace y el personal del estudio, no especifica claramente si fueron o no cegados y cómo, ¿no? Te saca el término, que es un término muy, muy usado y abusado, de doble ciego, que ya de tanto usarlo no sabes qué significa, ¿no? O sea, sabes que uno de los ciegos es el paciente, pero no sabes quién es el otro ciego. Se trata de que cegaron a los evaluadores del desenlace, o sea, a los que llamaban para preguntar si el paciente estaba mejor o no, o cegaron al personal de estudio, o sea, al médico que estaba visitando tal vez al paciente, o a quién cegaron, ¿no? Posiblemente a todos ellos, y es lo que yo creo más probable, pero no lo explicitan bien, ¿no? En teoría hablan de que la única persona o el único grupo de personas que estuvieron cegados fueron aquellos que hicieron la aleatorización. O sea, ahí mencionan algo sobre estas personas fueron las únicas no cegadas. Entonces, claro, se interpretaría que los otros no están cegados, ¿no? Que los otros están cegados. Sí, tiene razón. Sí, creo que lo más probable es que hayan querido ahorrar palabras y ya con eso pensaron que todo el mundo iba a entender que todos los demás sí estaban cegados. Que es un paper relativamente corto, ¿no? Si se dan cuenta es bastante escueto también en el aspecto de la redacción. Y el último punto es que te mencionan algo bien raro, ¿no? Otro pequeño error que se tuvo dentro del estudio, y es que luego de unas semanas, entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre,
todos los pacientes reciben ivermectina, porque mencionan que en la farmacia alguien se equivocó, se le chispoteó y etiquetó mal los frascos. Así que etiquetó como placebo unos frascos que eran de ivermectina, y entre esas fechas entonces a todos le dieron ivermectina, ¿no? Y bueno, son más o menos 2 semanas, un poco más de 2 semanas en las que pasó esto, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, pues dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? Consultan con el DSMB, ¿no? El que ahora se ha hecho popular por todo lo que está pasando aquí ahora con lo de las vacunas, ¿no? Consultan con el DSMB, que tiene que ser como su Pepe Grillo, ¿no? Su ente que le dice qué cosa puede estar bien, qué cosa puede estar mal, y el DSMB le dice, mira, para tu análisis principal, pues mejor elimina estos, porque no están siendo aleatorizados, ¿no? En este espacio es como que hayas caído en un agujero negro en el cual no existe aleatorización. Y entonces dice, bueno, para mi análisis principal los voy a eliminar, pero voy a hacer otro análisis, que es el análisis as treated, en el cual sí los incluye, ¿no? Y es por eso que también Christopher veía que parecía que habían unas pérdidas grandes, pero es porque en su figura, en su flujograma, intentaron contar qué cosa habían hecho aquí, ¿no? Y sí, lo cuentan de una forma rara. De hecho, esto ya como que si no lees todo el artículo y te vas a las imágenes, te puedes perder, ¿no? Y es una cuestión que resulta incómoda para leer y entender, pero hay que darnos cuenta si es que disminuye o no nuestra confianza en los resultados, ¿no? Técnicamente, si antes del 29 de septiembre la aleatorización estuvo buena, y después del 15 de octubre la aleatorización también estuvo buena, ¿no? Y eliminas a lo que pasó aquí, como que estas fechas nunca existieron, lo barres bajo la alfombra. Técnicamente yo creo que no habría por qué pensar que la aleatorización fue dañada por este lapsus, ¿no? Es otro ups que tuvieron en el estudio. Como les digo, parece que ha habido una curva de aprendizaje en el desarrollo de este ECA, pero no creo que disminuya tanto nuestra confianza en los resultados, ¿no? Y eso lo vemos aquí, ¿no? Bueno, ese es el flujograma, la parte inicial. Bueno, luego de hacer toda la parte de selección, se quedan con 476 pacientes para la aleatorización, y de esos 476, te dicen que 238 fueron para el grupo de ivermectina y 238 para el grupo de placebo, ¿no? Sin embargo, para el análisis primario, excluyeron a esos 38 que por error en el etiquetado, pues, estuvieron entre estas fechas del error, ¿no? Del 29 de septiembre al 15 de octubre, ¿no? Y se quedaron con, bueno, 238 menos 38, se quedaron con los 200, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? De esos 238, escogieron esos 40 que estuvieron en estas fechas del estudio, y se quedaron con 198, ¿no? Esto, bueno, escogieron 38 por haber estado en esas fechas, y 2 porque se dieron cuenta de que debieron de haberlo escrito antes, porque tenían algún criterio de exclusión previo, ¿no? Ahí también se les pasó, se les chispoteó con esos 2 pacientes, ¿no? Que bueno, son, a fin de cuentas, solo 2, ¿no? Y bueno, es por eso que aquí te hablan del análisis primario, en el cual comparan esos 200 pacientes con esos 198. Y aparte, en estas otras 2 columnas, las que están al extremo, ya te hablan del análisis as treated, ¿no? En el cual ya incluyen a todos esos pacientes, que eran 38 más 38, que habían recibido la ivermectina entre esas fechas, ¿no? Septiembre 29 y octubre 15. Y las ponen en este grupo, ¿no? En el grupo de ivermectina. Así que comparan 275 del grupo de ivermectina versus 198 del grupo que sí recibió placebo, ¿no? Una Claro, pequeña champaina acá. Sí, es bien raro porque incluso todavía no me queda muy claro. En la parte izquierda del gráfico mencionan que en teoría, digamos, en el mundo ideal, según la aleatorización que hayan hecho al inicio, 238 debieron haber recibido la ivermectina y 238 el placebo. Ahí hubieron el grupo de que al final recibió la ivermectina cuando no debería recibir placebo. Entonces, como que al final fueron 276 personas que recibieron la ivermectina, ¿no? Son 278 más 38, 276. Dicen que para el análisis primario excluyeron a esos 238. Entonces, de los 276, yo me quedaría con 238, digamos, la muestra original con la cual debería haberme quedado.
pero abajo hablan sobre 200 nada más. Entonces, ya. no me Es queda que- muy claro, al menos en este gráfico. Es que estos 38 los estás excluyendo de los 238 aleatorizados. Sí, aquí confunde porque aquí ponen los dos números, ¿no? Pero Claro. de los 238 aleatorizados es que están haciendo este intento de intention to treat, ¿no? Y de los 236 están haciendo este intento de per protocol. Como que están yendo uno para un lado, el otro para el otro lado. Pero si consideramos cuántos debieron tomar ivermectina y cuántos debieron tomar placebo, sí hay una pérdida considerable. O sea, si es que 238 debieron tomar ivermectina, al final solamente estoy analizando 200. O sea, se están perdiendo más del 10% de todas maneras Claro, de las depende que cómo debieron lo haber vamos a recibido. tomar, ¿no? Porque sí, O sea, como, cuál es la razón de esa disminución de todas maneras, y si es que esa disminución pudo jugar en contra o a favor de algún brazo. Es bien difícil claro, tratar de predecir eso, ¿no? De todas maneras. Yo me quedaría de que sí, de todas maneras habría un problema al menos en la electrización. Un problema que de repente no, no bloquea por completo la confianza del estudio, pero sí lo alteraría un poquito. Y eso se ve reflejado un poco en el análisis, en la tabla 1 en las características basales. mm, pero a ver, si sucede esto, ¿no? Ellos comienzan el estudio en agosto, me parece, ¿no? De agosto al 29 de Ujú. septiembre sí hacen una buena aleatorización y pues le dan a cada uno lo que deben darle, ¿no? Luego, del 29 de septiembre al 15 de octubre, se equivocan y a los que le debían dar placebo le dan ivermectina, al igual que al grupo que le iban a dar ivermectina, ¿no? Entonces, esos de aquí los excluyen luego, ¿ok? Y bueno, luego siguen desde el 15 de octubre y ya los envían nuevamente, ¿no? Si a estos en los cuales hubo este error entre estas fechas se les elimina, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, digamos, dos espacios en los cuales se hizo una aleatorización correcta antes del 29 de septiembre y luego del 15 de octubre. Y estos dos grupos los juntan en uno solo, ¿no? Entonces, si la aleatorización estuvo correcta en ambos, pues no, me parece que no tendría por qué alterar finalmente la aleatorización final, ¿no? Porque en la parte en la cual hubo ese error, simplemente se han eliminado a este grupo de personas. Por lo menos por lo Pero que nos dicen. no es el único error por la cual estoy perdiendo el tamaño de la muestra, porque abajo también se ve que de los 200 de que en teoría debieron haber recibido la ivermectina, 27 dice que no tuvieron las 5 dosis y del otro lado 198, 22 no recibieron las 5 dosis por diferentes motivos. Eh, ¿Eso Eh, de alguna manera u otra podría alterarlo, la intervención? lo que pasa es que al final hacen el análisis intention to treat, Intention to comparando treat, los pero- 200 contra los 198, ¿no? Ujú. Como todo análisis intention to treat, no importa si no recibieron todas las dosis, si descontinuaron, etcétera, igual los colocan como en el grupo en el cual fueron aleatorizados, ¿no? Claro. Entonces, Pero digamos, de todas maneras, claro, los colocan dentro del grupo, pero sabiendo de que ha habido este error de todas maneras. O sea, claro, digamos, esa es la limitación del intention to treat. O sea, yo me termino analizando todos los pacientes que debería, pero con con el lado malo de que la calidad de la data de repente no es tan buena justamente para esa cantidad de pacientes. Que igual, no sé si es que es casi el 10%, o sea, un poquito más del 10% en cada brazo. Entonces, no estoy tan seguro si es que afectaría mucho a todo el brazo, pero de que podría influenciar algo, de repente sí. El detalle es también si es que ha jugado en favor o en contra esas pérdidas, ¿no? Me parece que al menos en ambos brazos las pérdidas son relativamente iguales, digamos, por entre comillas, las mismas razones. Eh, pero, por ejemplo, se ve que en el brazo de ivermectina se pierden entre una combinación entre eventos adversos y también por que no se adhieren a la prescripción. Muy similar al brazo de control. Entonces, digamos,
por otro lado, si bien hay una pérdida considerable, al menos a primera vista podría considerarse que esas pérdidas son equitativas en ambos lados. Mm, pues depende a qué le llamamos pérdida también. Usualmente en un intention to treat, pues lo que queremos es que el número final no tenga muchas bajas, porque esas bajas desbalancean la aleatorización inicial, ¿no? Ahora, Ujú. ¿qué pasa como cuando tú dices que hay un gran número de personas, que sí, ese número es considerable, que no cumple de manera cabal las indicaciones, ¿no? Dices, toma 5 dosis y no toma las 5 dosis. Entonces, eso de aquí sí debe evaluarse para el análisis por protocolo, ¿no? Que es el otro tipo de análisis. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí, para el análisis por protocolo, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Hubo un buen grupo que, si bien es importante, fue similar, ¿no? Entonces, tal vez, como tú dices, no nos preocupe mucho. Pero ojo, ahí estamos interpretando dos resultados distintos, ¿no? Si interpretamos el intention to treat, las pérdidas no creo que nos preocupen, porque son 200 versus 198. Lo que nos preocuparía es que hay un grupo que no recibió, ¿no? Pero si interpretamos el per protocol, ahí sí el gran número de personas que estamos excluyendo sí nos podría preocupar, ¿no? Ahora, ¿por qué aquí hay 27? O sea, un 13% más o menos de personas que no completan sus 5 dosis, ¿no? Ahí también hay que ir viendo, esto probablemente sea algo que puede pasar si damos ivermectina en general en los pacientes, ¿no? Entonces, es por eso que el análisis intenso nutrido es el más sincero, entre comillas, ¿no? Porque toma en cuenta que va a haber un buen grupo que no va a seguir tus indicaciones, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Tiene algún evento adverso, por ahí le duele un poquito la cabeza, le echa la culpa a la ivermectina y pum, cancela, ¿no? Entonces, eso es probablemente lo que pase si es que diéramos una indicación de ivermectina a personas X, ¿no? Es por eso que el intenso nutrido es tan valorado. Y bueno, para... sí, esto era básicamente lo que yo también había observado en esta cuestión de la metodología. No sé, Eliana, pasamos al siguiente punto. Otro Sí, punto, antes de repente con Eliana pasar, es perdón, discúlpame, el tema de cómo han calculado el tamaño de la muestra. Lo comentaba antes de comenzar el video. Si es que uno revisa, ¿hola? ¿Sí? Si es que uno revisa la referencia que ellos consideran para calcular el tamaño de muestra inicial, que ellos han considerado que era más o menos alrededor del 20% de las personas que se complican, es un estudio, es uno de los primeros estudios que salieron. Esa referencia es uno de los primeros estudios, es la referencia 24, si no me equivoco, 25. A ver, ahora te lo digo. 23. Está al final de la metodología de análisis estadístico. Perdón, al inicio, en métodos. Ya sí, acá está. Ya lo encontré. Abajito, más. No, baja. Aproximadamente el Ese es para 18% de los pacientes Ajá, esa, deben tener saco. claro. Entonces, ese estudio, si es que no me equivoco, es uno de los primeros estudios que reportan en China, con casi 17.000 pacientes que tenían COVID, incluyendo pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves, incluyendo muertes, incluyendo niños, incluyendo adultos mayores. Entonces era como que una muestra a nivel poblacional, y ellos decían, ¿no? Casi el 20% de toda esta población de 17.000 pacientes, al final hicieron un cuadro entre moderado y grave, claro, moderado y grave. Pero el detalle es que lo que ellos han considerado, ahí está, 14 y 15, entre moderado arriba. Abajo. No, arriba. En la tablita hasta el inicio. Aquí vamos abajo. En Spectrum of Disease. Ya, aquí estoy.
Ujú. Ahí dice, ¿no? O sea, los leves son 81%, severos 14% y críticos 5%. Entonces, ok, digamos, a priori podríamos considerar eso, pero este artículo fue publicado en febrero del 2020, cuando en realidad no había una clasificación, hasta donde yo recuerdo, muy confiable con respecto a al COVID moderado, severo y grave o crítico. Y otro punto a considerar es que, digamos, para esta población, el 20% hizo un cuadro severo o crítico, pero eso no se buscaba, al menos en este grupo. Lo que se buscaban es del total de leves, que comienzan como leves, cuántos se convierten a críticos o severos. Entonces, ahí me parece que la definición de cómo ellos han considerado y de dónde han sacado ese punto de corte de 20% no es adecuado o no ha sido adecuado. O sea, las poblaciones Sí, no son sí, equiparables según la población coincido. que yo estoy queriendo estudiar versus la población de mi referencia. Claro, o sea, Entonces, ellos lo que necesitaban digamos, era saber cuántos o qué porcentaje de los leves iban a pasar a ser severos o críticos, y se fueron a un estudio que no era longitudinal, sino que era transversal, como es. Y ya, pues le borraron porque no tenía ujú. mucho sentido, ¿no? Y no sé si, si al inicio no se dieron cuenta o fueron muy optimistas y luego tuvieron que ir ajustando. Bueno, este estudio se estaba diseñando en junio, julio del año pasado, ¿no? Entonces, de todas maneras, en esa época tampoco no había tanta información. Eh, digamos, de manera retrospectiva sí se ve que fue un error, pero para esa época de repente no se pensaba de repente que era una mala estrategia. O en ese momento todavía no había referencias longitudinales de casos leves. Pero digamos, es algo a resaltar al momento de cualquier estudio, ¿no? O sea, siempre al momento de calcular el tamaño de muestra buscamos alguna referencia y como que encontramos la primera que encuentran y ya esa te sirve como referencia para calcular tu tamaño. Y al menos en este caso se ha visto de que no es correcto hacer todo eso, ¿no? Se tiene que considerar todo, eh, la extrapolación o digamos la similitud entre tu población de estudio o tu muestra de estudio, lo que tú quieres estudiar, versus la muestra de estudio del estudio de referencia con quien te vas a basar para poder calcular el tamaño de tu muestra. Deberían ser más o menos equiparables entre ambos. Y probablemente aquí se ha fallado en eso. Sí, pues, y de hecho si tenían dudas, porque claro, o sea, el cálculo del tamaño de muestra es la base de tu ensayo clínico, porque si el cálculo está mal, tu ensayo clínico no te va a decir nada, Claro. ¿no? Entonces, si tenían dudas, pues pudieron haber hecho una pequeña corte previa como parte del ensayo clínico, ¿no? O sea, ni siquiera tal vez mucha burocracia, sacar otro protocolo, sino como parte del ensayo clínico, una pequeña fase previa de hacer una pequeña corte de unos 20 días con un grupito de unos, no sé, 50, 100 pacientes para determinar cuánto es la incidencia del outcome que quieren evaluar, ¿no? Probablemente eso les hubiera ahorrado muchos disgustos. Sí. Al final ellos ponen otra referencia para poder decir que su tamaño de muestra que han utilizado en el ensayo clínico sigue siendo válido para el outcome que han estudiado al final, que era el de disminución de síntomas por completo, y utilizan la referencia del ECA de hidroxicloroquina en pacientes leves. Es el 24. Ah, 24, ok. si es que no, ese es el 24. Ujú, el 24. Y al menos lo estuve revisando y, bueno, tengo entendido de que sí, ellos consideraron su última figura, su curva de Kaplan-Meier y vieron, el estudio de hidroxicloroquina hacía seguimiento hasta 30 días, pero ellos se basaron hasta el día 21 y más o menos vieron cuántos pacientes quedaban en ese día y se basaron en ese número, ¿no? Pero, nuevamente, digamos, fue algo relativamente como que creo que para apagar el incendio y como para justificar de alguna manera u otra que su estudio sigue siendo válido. Sí, sí, me imagino también
la frustración que deben de haber pasado cuando se dieron cuenta que, oye, no estamos teniendo outcomes, ¿qué hacemos? Y correr en círculos, ¿no? Claro, exacto. Porque decidir cambiar de outcome es como hacerse un harakiri, ¿no? O sea, es a mitad de tu ensayo decir, pucha, voy a cambiar de outcome y yo sé que la comunidad científica va a estar rajando esto durante toda mi vida, ¿no? Pero ya, pues es lo único posible que podía hacer, ¿no? En ese punto. Sí, cierto. Creo que con Espero que eso ya también vamos así. cerrando esto. Igual hay algunos puntos que, que nos van a surgir nuevamente en las preguntas, Ujú. pero ya podemos pasar a la siguiente parte, Ileana. Bien, muchas gracias a ambos. La siguiente parte pues es acerca de balance de beneficios, daños y costos a decisión. Iniciamos nuevamente por el doctor Christopher. Adelante, doctor. Ujú. Bueno, supongo que, a ver, en teoría para poder tomar una decisión deberíamos utilizar toda la evidencia No, disponible no lo tengo. que pueda... ¿Qué? Eliana, tu micrófono está prendido. Disculpe, lo siento. Ya. Lo que decía era que para poder tomar una decisión hay que considerar toda la evidencia disponible que responda a nuestra pregunta clínica a la cual queremos responder, vale la redundancia. Entonces, eh, lo que había revisado Máximo antes de presentar a LECA era lo que había presentado, lo que tenían en las guías de LITSA, ¿no? Que habían recopilado todos los estudios hasta la fecha, incluyendo preprints, incluyendo estudios publicados o no. La mayoría eran observacionales, y tampoco no encontraban algún resultado en particular, ¿no? Y sobre todo la calidad de evidencia de los estudios tampoco no eran, o sea, eran bastante cuestionables. Incluso tenían más cuestiones que incluso este estudio que de por sí ya tiene problemas. Eh, entonces, creo que todavía seguimos en el mismo escenario, entre comillas un poco, con un poco más de luces dentro de todo, ¿no? Pero seguimos en el escenario de que todavía no hay evidencia a favor de la ivermectina, de que la ivermectina puede tener algún efecto benéfico superior a no dar nada, que básicamente es el placebo, con lo que lo comparan. Entonces, al final, no, si es que no tiene ningún beneficio, aparentemente daños, entre comillas, no estoy seguro, pero en la tablita de daños no especifican si es que son estadísticamente significativos o diferentes, y hay una gran cantidad de daños en ambos brazos, pero son, que ellos catalogan como daños, pero son síntomas que son parte del COVID también, porque hablan de dolor de cabeza, mialgias, entonces es un poco raro, digamos, o no sé cómo han podido, no entendí muy bien cómo han podido clasificar como evento adverso relacionado al medicamento cuando de por sí varios de ellos también estaban tomando otros medicamentos y también tenían síntomas de COVID. Entonces es un poco difícil aislar por completo el efecto de la ivermectina sobre ellos. Incluso cuando el otro brazo de placebo también tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Lo cual es un poco raro, pero supongo que es por eso, ¿no? Por los otros medicamentos que tienen y porque también han considerado, supongo, los síntomas de COVID que todavía en ese momento tenía. Entonces, eh, tampoco, al menos no estoy muy seguro, pero no dan muchas luces de que la ivermectina puede causar daños. Pero tampoco no es una justificación como para decir, ya, como la ivermectina no causa ningún daño, igual hay que darlo por si acaso. Entonces, normalmente las cosas no funcionan así, entonces, si es que no hay beneficios o no hay evidencia de que hay beneficios claros, daños, todavía queda un limbo, se sabe que hay efectos adversos de la ivermectina, eh, pero digamos, al menos en estos estudios, tanto en este como en los anteriores, no reportan un efecto adverso muy considerable. Eh, el costo, entre comillas, es relativamente barato, aunque por ley de oferta-demanda subió mucho el precio en unas épocas de la ivermectina, cuando era muy cotizada, muy deseada por varias personas. Eh, entonces sí, definitivamente la decisión, yo me quedaría con que todavía no hay que dar ivermectina.
o digamos, manteniendo la decisión esta, ¿no? Que hasta ahorita se mantiene, ¿no? No dar ivermectina porque no hay ninguna evidencia de que pueda tener beneficios, no hay ninguna evidencia de que pueda tener daños considerables, puede tener daños, pero al menos considerables creo que no he visto. Costos, y hemos visto que al menos en nuestra realidad, en el Perú o en algunas regiones, el costo de la ivermectina puede subir bastante. Entonces, al final no estaríamos causando ningún beneficio para el paciente. Y le estaríamos afectando a su bolsillo, le estaríamos dando falsas esperanzas, cuando en realidad no tenemos ningún sustento para poder decir si es que alguien toma la ivermectina podría mejorar su cuadro clínico. Sí, pues básicamente eso, la decisión seguiría la misma. Igual creo también seguiría esa etiqueta de con un nivel de confianza muy baja, porque todavía no hay buenos estudios. Este estudio tiene muchos sesgos como para considerarlo creo que buena evidencia, a pesar de ser un MECA, a pesar de que está publicado. Me parece que todavía tiene muchas limitaciones para poder considerarlo de alta calidad y basarnos solamente en este ECA. Creo que también hay que considerar los estudios anteriores, que también son malos, metodológicamente hablando. Y así, pues bueno, al menos hasta ahora, hasta la información que tenemos hasta ahora, no sería recomendable dar ivermectina. Bien, muchas gracias, doctor Christopher. Ahora invitamos al doctor Álvaro. Y bueno, si tendría que compartir algunas diapositivas, me avisa. Sí, estoy compartiendo, me parece. Sí, sí se ve. Chévere. A ver, como dice Christopher, sí, ¿no? Hay ya revisiones previas, como la que mencionó de ITSA, que también lo presentaron al inicio, ¿no? En la cual para pacientes no admitidos al hospital, o sea, pacientes, digamos, leves, como los de este estudio, pues hay sí 4 ensayos clínicos aleatorizados, que bueno, ITSA los destruye en su tabla SOFA y dice que la certeza es muy baja, y que con esa certeza muy baja, igual para mortalidad, pues no hay mucha diferencia, porque en un grupo murió 0%, en el otro 2.4%, ¿no? Como que no hay potencia estadística para poder evaluar esto. Y para progresión a enfermedad severa, que es otro outcome prioritario que menciona ITSA, también encuentra, digamos, porcentajes bajos, así que no llega a haber una significancia estadística, aparte que los estudios tienen muchos sesgos ahí bastante feitos. Así que dice, bueno, la certeza es muy baja, no sabemos todavía qué cosa hay, y necesitamos nuevos estudios, ¿no? Entonces, ahí es donde llega ¿ok? Llega en este escenario en el cual ya teníamos esos ensayos clínicos para pacientes ambulatorios. Ojo, ambulatorios, porque hay otros ensayos para pacientes hospitalizados, que también los menciona ITSA, ¿no? Que ya tienen otras cifras y otras cuestiones, ¿no? Aquí estamos en ambulatorios. Para hospitalizados, este estudio no nos aporta nada. ¿Okay? En ambulatorios, pues, en los beneficios, no encuentra beneficios en los desenlaces que evalúa, que son duración de síntomas, fiebre. Sin embargo, no tiene potencia estadística suficiente para evaluar muerte ni deterioro, ¿no? De hecho, creo que solamente hay un fallecimiento y el porcentaje de los que se deterioran también es muy bajo, porque, pues, digamos, comete este error ingenuo, entre comillas, de incluir a todos los pacientes, ¿no? A todos los leves, y es una proporción de leves jóvenes, ¿no? Así que no, pues la mayoría de eso, la gran mayoría lees lo que lees van a estar bien, ¿no? ¿Cómo podríamos aumentar la potencia estadística, o cómo ellos pudieron haber aumentado la potencia estadística? Uno, si se concentraban en un grupo de pacientes tal vez no hospitalizados, pero con más riesgo, ¿no? Pacientes con, no sé, diabetes, pacientes con otras comorbilidades, pacientes con más de tantos años, ¿no? Como hace el ECA de colchicina, ¿no? El que vimos hace unas semanas, ¿no? De hecho, este ECA canadiense de colchicinas, si recuerdan, aun cuando incluyó estos pacientes, así ya con mucho más riesgo, requirió una población o una muestra de más o menos 6.000 personas, y aún así no llegó a tener potencia estadística, ¿no? Y esto nos muestra que para poder mostrar o demostrar que hay un beneficio en pacientes ambulatorios leves, necesitas ensayos gigantes.
Más o como el de las vacunas, ¿no? 30.000, 40.000 personas para poder evidenciar a corto plazo si es que en verdad hay un beneficio o no, porque pues estás con personas sanas, ¿no? O con personas leves, como aquí, ¿no? Entonces, cabe preguntarnos, ¿este estudio nos dice algo realmente? ¿Estos outcomes nos dicen algo realmente? Los outcomes que al final evaluó, que son duración de síntomas y fiebre, me, me- me parecería a mí que no es tanto así, que no es que este estudio haya cerrado alguna discusión, no es que este estudio haya aportado mucho en decir, la ivermectina no funciona, ¿no? Porque, mira, has elegido a un grupo de 400 pacientes leves, le has dado ivermectina o placebo y su tiempo de enfermedad, de síntomas fue similar. ¿Ok? Esto era bastante esperable, tal vez le des lo que le des, ¿no? No estás yendo a lo que realmente se necesita, que es, ok, en esos pacientes con factores de riesgo, realmente evita que se hospitalicen, que mueran o no. Entonces, en cuanto a los beneficios, voy por ahí. En cuanto a los daños, si pues no se encuentran daños significativos, sin embargo, igual la potencia estadística por ahí podría estar jugándonos alguna pasada, porque sabemos que la ivermectina y cualquier otro fármaco, paracetamol, cualquier otro, van a tener eventos adversos, aunque sea poco frecuentes. Y esos eventos adversos poco frecuentes podrían ser muy graves, ¿no? Pero con tan pocos pacientes, fueron 200 nomás en el grupo de ivermectina, posiblemente no veamos estos eventos que ocurren uno en 1000 o uno en 2000. En cuanto a los sesgos, pues sí tenemos esta cuestión de que no especifica muy bien ciertas partes de su protocolo, parece que ha ido cambiando varias cosas, ¿no? Entonces es como que, ok, a mi parecer no afecta mucho la validez interna, estos pequeños sesgos, excepto la gran cuestión de que están evaluando un outcome que no parecía ser el más relevante, ¿no? Entonces, en conclusión, hemos avanzado un poquito más de lo que ya nos decía Itza, pero no creo que tanto más. Seguimos con nivel de certeza muy bajo. De hecho, si es que volvemos a los metaanálisis que hace ITSA, para mortalidad no va a cambiar casi nada y la certeza va a seguir siendo muy baja. Para progresión, igual, no tenías potencia para progresión, eso no va a cambiar casi nada y la certeza va a seguir siendo muy baja, ¿no? Entonces, ok, nos da un poquito de respiro, que ya hayan ensayos un poquito mejor elaborados, pero igual, se van a necesitar más estudios para ya de plano descartar o no este fármaco, ¿no? Entonces, iría por ahí, todavía no voy a poner la última conclusión, luego de las preguntas vuelvo para eso. Entonces, comenzamos con las preguntas, Eliana. Sí, doctor. Ahorita empiezo a compartir nuevamente la pantalla. Bien, antes de las preguntas, pues nos han llegado dos comentarios. Si hay algo por parte de los panelistas que adicionar o replicar, pueden hacerlo. Un primer comentario que creímos importante colocarlo es del doctor Ángel Gustavo García Godó Salazar, y dice lo siguiente: una crítica que he leído en algunos médicos es que el endpoint no debió ser disminución de los síntomas, sino negativización del PCR, porque la ivermectina interviene en la replicación viral. No sé si alguno de los panelistas tenga algo que aportar o una crítica. Sí, yo también lo he visto. Hola, creo que sí. Yo también lo he visto bastantes comentarios sobre ese, y no sé necesariamente solamente de acá de Latinoamérica, sino también varios comentarios al mismo artículo per se. Y que siempre cuestionaron eso, ¿no? De que el outcome o el endpoint debería ser negativización del PCR. Digamos, entre comillas, un outcome más objetivo, porque es una prueba de laboratorio. Pero el problema es que, nuevamente, depende el outcome con que queremos medir qué outcome nos importa. O sea, si es que tú le dices al paciente, si es que tu ivermectina te va a negativizar el PCR, o sea, ya no va a salir positivo, pero yo no sé si es que te va a mejorar los síntomas, yo no sé si es que va a evitar de que vayas al hospital a
hospitalizarte, no, yo no voy a saber si es que va a evitar que necesites oxígeno, yo no sé si es que va a evitar de que mueras, solamente sé que te va a negativizar tu prueba molecular. Es como que no es un outcome importante desde el punto de vista ni para el paciente, ni para el clínico, o sea, para el paciente, para el médico, para el profesional de salud que está tratando, que está manejando, tratando al paciente, no es importante. Entonces, mucho se habla también eso sobre los desenlaces, ¿no? Sobre la importancia de los desenlaces. En teoría, la importancia de los desenlaces debería ser importantes para el paciente desde el punto de vista de clínico y desde el punto de vista de sus preferencias también. Entonces, yo supongo, no sé, digamos, faltaría investigar sobre eso, ¿no? Pero yo supongo que las personas estarían más interesadas o toman ivermectina o quisieran tomar ivermectina justamente para prevenir ir al hospital, para prevenir que tengan necesidad de oxígeno, para prevenir que mueran. O sea, digamos, esa es la idea con la cual se toma ivermectina. Pero no es la idea tomar ivermectina para negativizar el PCR. Eso es un outcome subrogado. Y pensar que si es que negativiza el PCR, clínicamente va a mejorar también, no tampoco. O sea, puede haber negativización de PCR, pero no necesariamente mejoría clínica. O puede haber mejoría clínica sin negativización del PCR. Entonces, no hay una correlación muy clara con respecto a eso tampoco. No sé qué piensa Álvaro, o no sé si tiene algún comentario. Coincido totalmente. Sí, coincido totalmente. Bueno, ¿había otro comentario, Diana? Sí, muchas gracias. El siguiente comentario pues va enlazado con la primera pregunta. El comentario que hace Freddy Tinajeros es el siguiente. Quizá deberían haber seleccionado diferentes grupos de edad y edades probablemente más vulnerables como mayores de 50 años, mayores de 60 y mayores de 70. En este estudio son en promedio de 37 años, probablemente como dijo uno de los panelistas, pase lo que pase, no se iban a enfermar y por otro lado no tenían enfermedades de base, ¿no? O comorbilidades. Y se relaciona con la pregunta que nos hace llegar Giancarlo Alvarado, es acerca del análisis, si fue por intención a tratar o por protocolo y si se calculó la muestra y potencia. No sé A ver, si puede responder, doctor Álvaro. Con respecto a lo primero, a la primera parte, sí, no, justo era lo que estábamos mencionando. Recuerdan, una vez más, usando como ejemplo el estudio de Cochesina, su población eran pacientes con ya COVID-19, PCR positivos, pero que tenían o más de 70 años, o tenían obesidad, o tenían diabetes, o tenían hipertensión, o tenían muchos síntomas, ¿no? Entonces era un grupo en el cual uno podía decir, este grupo está en alto riesgo de complicarse, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Tiene sentido dar estos fármacos, ¿no? Y de hecho, en los pocos países en los que se ha, entre comillas, intentado institucionalizar el uso de ivermectina, no ha sido tanto para la población general, no ha sido para los pacientes en grupo de riesgo, ¿no? Como en Perú. Entonces, sí, coincido con ese comentario que pudieron haber filtrado un poquito más sus criterios de inclusión por edad o por comorbilidades. Y con respecto a la pregunta de análisis por intención al tratar o por protocolo, de hecho se van a dar cuenta que en el paper se cuidan de no usar esos términos y uno dice, ¿por qué? Por esta cuestión que ha sucedido, este error que tuvieron en el etiquetado, porque si ellos hacían un análisis por intención a tratar, como su nombre lo dice, un señor análisis por intención a tratar, ¿qué iban a tener que comparar? Ok, a estos pacientes a los cuales estaban en el grupo placebo, pero se les dio ivermectina entre septiembre y octubre, tendrían que haberlos considerado en el grupo de ivermectina. Si fuera un análisis, digamos, enteramente por intención a tratar, ¿no? Y bueno, ellos dicen, bueno, no tiene sentido hacer eso, y creo que todos coincidimos en ello, ¿no? Porque fue un error en ese lapso y todo, ¿no? Entonces, hacen su análisis excluyéndolos y lo llaman no un análisis por intención a tratar, sino un análisis principal, ¿no? Recuerdan que en el programa, esta comparación de 200 versus 199, lo llaman como el análisis primario, ¿no? Y al análisis, entre comillas, por protocolo, sí lo llaman el análisis as treated, ¿no? Que eso me parece que no está así, no está en el paper, me parece que ya esos resultados están solamente
en el material suplementario. Creo que en el paper hay una línea de ese análisis Streeted, pero no habla mucho más. Mencionan que no han salido diferencias y sí lo revisé y no sale tanto, o sea, no difiere ese nuevo resultado con los resultados que presentan. Eh, vale recalcar de todas maneras que en el protocolo, si es que se revisa el protocolo, ellos tenían la intención de hacer intention to treat, o sea, intención de tratar. Pero bueno, justamente por lo que mencionó Álvaro ya no se pudo y al final como que quedó el análisis medio raro y no necesariamente se tendría que definir como intención de tratar o por protocolo porque ha sido muy modificado, creo. Entonces, Bien, muchas gracias. Nos vamos con la pregunta número 2 que la hace Juan Carlos y es la siguiente. Si el outcome principal a estudiar hubiese sido mortalidad, ¿cómo se debería haber calculado el tamaño de la muestra? Bueno, con, con mortalidad, ¿no? La cuestión aquí es que es un poco difícil que el outcome sea mortalidad teniendo pacientes leves, porque necesitarías un tamaño de muestra inmenso, ¿no? Y una vez más, ¿no? Cerca de Colchicina juntó 6.000 personas para evaluar mortalidad, porque ahí sí su outcome fue mortalidad. Sin embargo, no llegó al tamaño de muestra como para demostrar que la colchicina sí puede ser útil en los pacientes ambulatorios, y eso que eran ambulatorios con riesgo, no más de 70 años y otras cosas. Entonces, más allá de cómo calcular el tamaño de muestra, tal vez sería cuál debió de haber sido su población, ¿no? Tal vez centrarse en los pacientes de muy alto riesgo, ahí sí se pudo haber evaluado mortalidad, ¿no? No sé, Christopher, si tienes algún otro comentario aquí. sí, coincido con lo que menciona Álvaro. Creo que la pregunta más que el cómo, de repente como que saber la fórmula, digamos, lo importante del tamaño de muestra para un ensayo clínico y en general para cualquier tipo de estudio, es que al lograr el tamaño de muestra que has calculado, se tiene cierta confianza en de que vas a encontrar, o sea, de que los resultados son confiables y que no te va a faltar potencia estadística como para decir, pucha, me faltó tamaño de muestra para encontrar diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Para encontrar de que la intervención funciona mejor que el control. Entonces, básicamente, como Álvaro lo mencionó al inicio, ¿no? El tamaño de la muestra es como que la base de todo el ensayo clínico. Entonces, si es que el tamaño de la muestra no se hace de manera adecuada o se considera antecedentes o referencias que no están aplicadas a mi población de interés, entonces sí, definitivamente, al final el tamaño de muestra que estoy calculando probablemente no es el tamaño de muestra que yo necesito según mis objetivos del estudio. Entonces sí es importante de todas maneras ver cómo se calcula o al menos qué referencia consideran el tamaño de muestra y qué es lo que ellos están queriendo predecir, ¿no? O sea, ellos han predicho o habían predicho de que el 20% se iba a complicar, pero ya vimos de que la población no iba por ahí, ¿no? Y al final era mucho menos. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el estudio ideal en lo que a metodología se refiere para que no queden dudas? El ensayo clínico aleatorizado es el estudio ideal para evaluar eficacia de alguna intervención, ¿no? Claro que un ensayo clínico aleatorizado bien hecho y un ensayo clínico aleatorizado que logre la potencia estadística necesaria para poder determinar si es que hay o no hay un beneficio para los outcomes de interés, ¿no? Aquí vemos una mezcla de un outcome improvisado más una potencia estadística baja que, ok, hay que reconocer algo, ¿no? Lo que sí nos dice es que por lo menos en este outcome improvisado no parece haber ninguna diferencia, así que si alguien viene y nos dice la ivermectina disminuye el tiempo de enfermedad considerablemente en pacientes leves, ahí sí podemos sacar eso y decirle no, ¿no? Pero para lo que se ha planteado, lo que se plantea en Perú lamentablemente, sin evidencias que lo sustenten, que es que en pacientes con comorbilidades, la ivermectina pueda disminuir el riesgo de que se hospitalicen o de que fallezcan. Para eso no ha ido bien dirigido ese estudio, a pesar de ser un ECA, ¿no? Y vale recalcar de todas maneras que los mismos autores en el artículo señalan que cualquier otro desenlace
que no sea el primario, es decir, todos los desenlaces secundarios, incluyendo efectos adversos, tiempo de hospitalización, muerte, empeoramiento, son solamente resultados exploratorios. Y creo que es algo continuo, es algo constante en los ensayos clínicos, ¿no? Nuevamente, el tamaño de muestra sirve solamente para responder el objetivo del ensayo clínico en base al desenlace primario, el outcome primario. Y mientras que los otros desenlaces secundarios se podrían considerar solamente como exploratorios, pero no concluyentes definitivamente. Si se quiere hacer algo concluyente, se debería hacer un ensayo clínico para ese outcome en particular, como mencionó algo. Bien, muchas gracias. Nos vamos con la pregunta número 4 y es la siguiente. Con todas las limitaciones del estudio, ¿podemos concluir que no hay diferencia en los efectos adversos en ambos grupos? Buen punto. De hecho, las limitaciones del estudio, que yo creo que son más agudas, tienen que ver más que nada con el outcome principal y el cambio de esto, ¿no? No tanto con lo de los efectos adversos. En lo de los efectos adversos no creo que haya habido muchas limitaciones, pero sin embargo, lo que sí hay es una falta de potencia estadística, ¿no? Estamos hablando de ivermectina, un fármaco que sabemos que tiene un perfil de seguridad relativamente seguro, ¿no? Sin embargo, puede que tenga efectos adversos al darse a pacientes con COVID, sí. Puede que haya algún efecto adverso que no se ve cuando se le da a otros pacientes, pero sí con COVID, ¿no? Pasó con hidroxicloroquina y seguro que va a pasar con otros fármacos. Sin embargo, para encontrar estos, potencialmente necesitamos estudios bien hechos con tamaños de muestras más grandes, ¿no? Entonces, más allá de las limitaciones, digamos, de los potenciales sesgos, yo creo que aquí para eventos adversos hay una preocupación de potencia estadística. Y vamos a requerir estudios más grandes para poder determinar si realmente tiene un perfil de seguridad bueno o no la ivermectina. Sí, también sobre todo me parece también que definan bien, o al menos que el ensayo clínico, si bien toma como referencia a que ellos llaman como evento adverso, ¿no? Hay que definir bien a qué yo voy a llamar evento adverso atribuido a la ivermectina, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, entre comillas, no deberían haber recibido ningún otro fármaco que podría interaccionar con la ivermectina o que podría incluso provocar un efecto adverso que se le atribuya a la ivermectina. Entonces, eh, mancharía mucho esos posibles efectos adversos que se quisieran medir en los estudios, ¿no? Es un poco, va a ser difícil de todas maneras poder finalmente llegar a una conclusión si es que hay diferencias, si es que la ivermectina me puede causar más efectos adversos. Pero tampoco no es motivo como para decir, bueno, o sea, ya si es que no sabemos, entonces hay que darle, ¿no? Entonces, tampoco no va por ese lado. Pero sí, no, al menos concluyente va a ser muy difícil. Bien, muchas gracias, doctor Christopher. Nos vamos con la pregunta número 5 y la hace Eduardo Ortega, y es la siguiente. ¿Hasta qué punto pueden atribuir la ausencia de diferencia observada al error beta? O sea, una vez más, en potencia estadística, pues ese estudio está un poquito carente, ¿no? Está bastante carente, de hecho. Y sí puede que, o sea, alguien puede decir, no, miren, realmente la diferencia que yo busco en el outcome de días que pasan hasta que no haya síntomas, ¿no? La diferencia que yo busco es mucho más pequeña y para esa diferencia necesito una mayor potencia estadística. Pero una vez más, es un outcome un poco importante y que los síntomas te duren 24 horas más o 24 horas menos si quieras tener un estudio gigante para demostrar esta pequeña, esa pequeña diferencia, pues no va a valer mucho la pena, ¿no? Entonces, si es que la ivermectina tuviera la capacidad, digamos, real de disminuir el tiempo de síntomas en 24 horas, porque bueno, sabemos que para 48 horas, que fue lo que encontraron ellos, parece que no, ¿no? Si es que fuera de 24 horas, pues no tendría mucho sentido hacer un gran ensayo para encontrar eso, ¿no? No sería tan clínicamente relevante. De todas maneras, hay que señalar que los autores mencionan que el estudio con, o sea, un tamaño de muestra de 400, que es básicamente lo que ellos
lo que se ha analizado, permitía hallar un hazard ratio mínimo de 1.4. Entonces, lo mínimo que ellos esperaban es obtener un hazard ratio 1.4. Entonces, su conclusión en parte es que no podemos excluir de que la ivermectina, justamente por el error beta, no podemos excluir que la ivermectina podría causar un efecto positivo, pero de haber ese efecto positivo, lo más probable es de que sea pequeño, menos de 1.4 de hazard ratio. Entonces, al final, lo que dice Álvaro es cierto, ¿no? O sea, ¿yo qué hago de repente con un efecto tan pequeño que clínicamente no va a ser relevante para los pacientes a nivel poblacional? Entonces, también ahí va por ese problema. Y ahí solamente recalcar que eso es cierto, y eso a veces no queda muy claro, ¿no? Cuando nosotros decimos que un fármaco puede funcionar o no, no nos referimos a que tenga, a que 100% funciona o 100% no funciona. Hay muchos fármacos que funcionan, entre comillas, pero su beneficio es tan chiquito que no tiene sentido usarlos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si el único beneficio de ivermectina fuera que reduce el tiempo de enfermedad en 24 horas y no tiene ningún otro beneficio, es un beneficio real, sí. ¿Vale la pena usarlo para lograr ese único beneficio? Absolutamente no, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos en esa dicotomía de que funciona o no funciona, sino si realmente hay un beneficio clínicamente relevante o no. Sí. Bien, muchas gracias, doctor Álvaro. La siguiente pregunta sería la final. Si hay alguna otra pregunta, pueden ir dejándola en el chat o a través de Facebook, perdón. La hace Marcos y es la siguiente. Excelente presentación, doctores. La pregunta es en relación a las dosis que se administró a los pacientes. En el estudio, pues, la dosis es de 300 microgramos por kilo una vez al día por 5 días. Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar dosis mayores, ya que los estudios publicados hasta la fecha continúan con dosis mínimas? Sí, ahí justo estaba Hasta consultando. donde yo tengo entendido, la dosis que han utilizado se han basado en estudios previos que sugieren, que son preclínicos, que sugieren que con esa dosis se obtiene cierta efectividad de la ivermectina. De En hecho, teoría debería haber estudios clínicos que digan eso, ¿no? O claro, que propongan dosis. en ivermectina es una cuestión fea porque los estudios preclínicos te dicen que la dosis en plasma tiene que ser de 50 a 100 veces más de la que usualmente se usa, ¿no? Que está entre 100 y 200 miligramos por kilo. Sin embargo, hay esta teoría de que en el pulmón se va acumulando más, ¿no? Entonces, aun cuando en el plasma haya una dosis baja, en el pulmón esta dosis sí sería mayor, y si le das varias veces, varios días seguidos, esta dosis va aumentando en el pulmón, como que va coleccionándose ahí la ivermectina, ¿no? Y eso puede que sea lo más beneficioso. Entonces, claro, este y otros estudios lo que han hecho es eso. Cogen 5 días, no un solo día como solamente se da, en realidad, 5 días, y los 5 días le dan una dosis más o menos alta, como de 300 microgramos por kilogramo, que es esto, ¿no? La lógica es esa, ¿no? Intentar aumentar la supuesta dosis que va quedándose en el pulmón. Ahora, esta es una forma usual para calcular dosis. Habría que hablar con gente que ya ve un poquito más de medicina translacional, que es esto de pasar del ensayo preclínico al ensayo clínico. La mayoría de los que yo he visto se basa más en la dosis plasmática. Esto es algo en verdad bastante nuevo que solamente lo he visto en ivermectina, pero tal vez sí haya como que una cuestión más lógica de por qué han elegido estas dosis, ¿no? Ahí sí yo estoy bien limitado. Bien, muchas gracias. Ya no tenemos comentarios ni preguntas por parte de los participantes. Gracias por haberlas realizado y llegamos a la última parte de la sesión, que son las conclusiones. Doctor Christopher, en resumidas palabras, quizá puede brindarnos las conclusiones finales. Sí, bueno, como recopilando todo es de que este ensayo clínico no, no aporta mucho a la discusión de si es que deberíamos o no utilizar la ivermectina,
justamente por sus limitaciones y por el outcome que mide. Eh, yo siento como que seguimos un poco en el mismo lugar en que estábamos antes, ¿no? Todavía no tenemos ningún tipo de evidencia que la ivermectina pueda funcionar. Entonces, finalmente nos estamos quedando como que en el mismo lugar, ¿no? Y quedaría todavía pendiente esperar nuevos estudios con una población más grande y mejor realizados, con menos sesgos, y con una población de repente un poco más específica como sugiere Álvaro, ¿no? Muchas gracias, doctor, y también por su tiempo. Ahora invitamos al doctor Álvaro Taipe. Sí, bueno, coincido con Christopher, realmente este estudio es, sí, de que nos da más luz, nos da más luz, ¿no? Porque ya vemos que en este escenario particular de pacientes súper leves, pues no hay un beneficio claro, ¿no? Sin embargo, falta escalar a la verdadera pregunta que se están haciendo las personas pro ivermectina, ¿no? Así es que en pacientes con varios factores de riesgo o en pacientes hospitalizados podría funcionar o no, ¿no? Y ahí sí no nos da mucha luz este estudio, ¿no? Entonces, ok, nos da algo de luz, pero se necesitan aún más estudios. Solamente dos cositas pequeñas para resaltar, además de eso, es que resaltar que Colombia está haciendo ensayos clínicos de esto, ¿no? O sea, y es algo que nos ha faltado en Perú, ¿no? Perú se sentó el MINSA y dijo vamos a dar ivermectina y no vamos a hacer ningún estudio previo. Y ahí estamos mal, pues, porque estamos dando algo y no estamos teniendo estudios que lo sustenten, cuando bien podríamos primero haber hecho un ensayo clínico aleatorizado, como ellos han hecho, y con todos los errores, todos los tropiezos y toda la curva de aprendizaje que hemos visto que han tenido, ¿no? Y ya pudimos haber sacado algo, ¿no? Como que, ya, miren, parece que sí o parece que no, ¿no? Y según eso, pues, evitar compras millonarias o más bien dar un conocimiento importante al mundo, ¿no? Ya sea de que funciona o de que no funciona. Ahora, en Perú la historia ha sido fatídicamente diferente, ¿no? Se hizo las compras millonarias, se siguen haciendo las compras millonarias, ya es muy difícil hacer un ensayo clínico aleatorizado porque todo el mundo está con el chip de, uy, voy a tomar ivermectina sí o sí. Así que hemos cerrado esta puerta a poder hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos ante un estado al cual parece que no le ha interesado conocer si realmente va a dar algo bueno o no, sino simplemente le ha interesado dar algo por dar, ¿no? Por, no sé, cuestiones políticas u otras. Y es bastante lamentable y ojalá que en futuros escenarios y futuras generaciones no caigan en este craso error, ¿no? Que está costando dinero, tiempo, vidas. Y el segundo puntito era que el estudio me parece interesante ya en una cuestión metodológica porque para calcular sus intervalos de confianza, entre comillas, que no es tanto confianza, usan Bootstrap. Y ya es el segundo ensayo clínico que yo veo que como usa Bootstrap, puede darse el lujo de sacar una diferencia de medianas, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a la diferencia de medias. Sin embargo, por ahí vamos a ver en su tabla 2 que tiene una que otra diferencia de medianas. Y esto es interesante porque abre toda una posibilidad, ¿no? De hecho, Bootstrap nos abre toda una posibilidad de hacer cálculos que antes no los habíamos pensado mucho, ¿no? Calcular una diferencia de medianas con intervalos de confianza cuando la distribución de nuestra variable no es normal es algo muy, muy útil, ¿no? Entonces ahí para los que han estado sufriendo con su distribución no normal, ya saben, hay esa alternativa que cada vez está siendo más usada, que es usar Bootstrap para calcular diferencia de medianas. Y bueno, aprovecho finalmente para agradecer a todos por su presencia hasta estas horas, tan altas horas de la noche. Perdón por siempre extendernos más allá de lo prometido. Y bueno, a Máximo, a Eliana, a Christopher por su participación el día de hoy. Creo que ha sido una velada bastante productiva y muy interesante y dinámica. Gracias.